A ver, ahí estamos. Muy bien, bueno, bueno, la pequeña introducción, que siempre me olvido. Entonces, hoy, 25 de junio, damos inicio a la tercera clase del módulo número 3 de la Diplomatura en Liderazgo Social y Acción Pastoral. Muy bien, cuando quieras, Belén, te cedo la palabra. ¿Me logran escuchar? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Con un poco de delay. Bien. A ver. No, se escucha bien. Sí. Tengo dos cosas conectadas, así que por ahí puede ser. Apago una. Silencio No. una. Sí, una silenciala por las dudas. A ver ahí. Creo que tienen silenciados los dos. Ahora no se escucha, Belén. No se escucha. Ahora no se escucha. Ahora sí. Ahí está. A ver. Ahí está. Genial. Bueno. Les quería contar con respecto a los videos, ¿sí? Que no fueron pensados para ustedes en realidad. Los videos fueron hechos por un colega para un curso de ingreso del terciario con el que trabajamos juntos. Esta persona fue invitada, pero fue invitada recién, así que es muy probable que venga al final a darnos un poco su perspectiva, porque el tema que nos ocupaba tenía que ver con la productividad, la ecología y cómo podemos trabajar tratando de hacer la menos contaminación posible, ¿sí? O sea que yo le pedí a él permiso para usar sus videos, me dijo que sí, y me dijo que en lo posible va a tratar de entrar en media hora, ¿sí? Para compartir con ustedes un poquito. Bueno, dicho eso, espero que los vean, porque la verdad que están geniales. Los conceptos están explicados bien sencillos como para todos. Ahí estoy viendo que están diciendo que sí. Gracias. Por eso es que sí se escucha como mucho de agropecuario, ¿sí? Pero la idea era esa, cómo producir o cómo trabajar tratando de hacer el menor impacto posible al medio ambiente, ¿sí? Bueno, el día de hoy, chicos, va a ser más o menos como venimos trabajando, que era mucho más práctica que teoría, ¿sí? Y donde realmente podamos poner en juego todas las necesidades y los intereses que ustedes tienen. Me encanta encontrarlo, nuestro tercer encuentro, qué lindo, nuestro tercero y último será, Jero, ¿verdad? Bien, así que lo vamos a tratar de aprovechar a full. ¿Qué es lo que voy a tratar de hacer? Voy a tratar de compartir pantalla desde acá, desde la compu. ¿Me permitís, Jero, a ver si puedo compartir ahí? Sí, ahí lo puedo compartir. Ahí me voy a un archivito que tiene que ver con una síntesis de lo que sería Laudato Si. ¿Por qué digo síntesis? Porque vamos a explicar unas pinceladas de lo que es Laudato Si, especialmente para todos aquellos que todavía no la han leído, ¿sí? O aquellos que ya la han leído y que sería bueno volver a ver o volver a repasar. No se está compartiendo nada, me parece, Jero. ¿Todavía no? Bueno, No, ahí voy de nuevo. Ahí está. Creo que ahí va. Sí, qué bueno. A ver si la ponemos mejor. Ahí va mejor, qué maravilla. Bueno,
Síntesis. Ustedes saben que Laudato Si significa alabado seas, que es el cántico a las criaturas de San Francisco de Asís. ¿Quién era San Francisco de Asís? Cortito. San Francisco de Asís le decían el loco de Asís porque él le charlaba, le conversaba a las plantas, los animales, ¿sí? Fue una persona de tanta personalidad, ¿sí? Que en Asís pudo realmente conformar una congregación religiosa que vive hasta el día de hoy, ¿sí? Con esta forma de vida en comunidad inspiradas de San Benito, ¿sí? O sea, de que las abadías, los monasterios, ¿sí? De San Francisco de Asís, que siguen existiendo hoy, tienen esta inspiración. No solamente inspira a los que forman parte de esta orden religiosa, sino también a nuestro Papa, ¿sí? que eligió su nombre precisamente por dos cosas: por el cuidado a la creación y por el cuidado a los más pobres. Ustedes saben que San Francisco se detenía en los pequeños, ¿sí? Y a los pequeños los consideraba también a los más pobres, a los descuidados o a los olvidados de la sociedad, como lo hacía Jesús. O sea que la vida de San Francisco de Asís, la verdad que es exquisita, preciosa, y que es una invitación a nosotros también a hacer un cuidado de la casa común. Este cántico de alabado seas, ¿sí? Que le dice precisamente a las criaturas, a toda la creación, me parece a mí que él se admiraba, se conmovía de toda la obra de la creación y pudo así realmente vivir según lo que a él le parecía, como le parecía a él que tenía que realmente cuidar a los más humildes, cuidar a los más pequeños. ¿Qué podemos decir de Laudato Si como escrito? Que surgió en el año 2015, ¿sí? Estamos con este escrito, que realmente nosotros los que lo leemos y lo hemos leído muchas veces, cada vez que lo leemos encontramos algo nuevo. ¿Qué es lo que a mí me sorprendió cuando lo leí por primera vez? Que el Papa Francisco estaba muy informado y que debió buscar muchas personas para que le colaboren, ¿sí? Para hacer tremendo documento. Atraviesa toda la ecología en términos del cuidado del ambiente, pero también atraviesa toda la ecología desde el cuidado de la persona humana, ¿sí? O sea que está ordenada hacia una finalidad que es hacer que eso que se ha perdido, que es el equilibrio por la creación, vuelva. ¿Cómo lo entendemos nosotros a ese equilibrio por la creación? Nosotros tendríamos, si yo pudiera hacerlo con un gráfico, haría como una especie de cruz, donde en la parte de abajo están las cosas, ¿sí? Los seres que no piensan, después tenemos los hombres que están en igualdad de condición, y arriba vamos a ubicar a Dios. Ese sería el orden de la creación. El tema es que si el hombre está por encima de todas las cosas creadas, está llamado a cuidarla. No está llamado a hacer un mal uso de toda esta creación, y que lo hemos conversado. En SEO yo les dejé el documento completo tomado de vatican.ba, ¿sí? Donde está toda la encíclica completita. Ahí la tienen. Le pedí a Jero que les pase también, por las dudas no lo tengan impreso, no como yo, que la verdad es que yo no puedo leer si no está impreso, pero bueno. Como síntesis, ¿qué podríamos decir? En primer lugar, ¿sí? Que está compuesto por una introducción y 6 capítulos. Esa introducción, ¿sí? Realmente nos va a acercar a todo el documento, y la finalidad, o sea, ya cuando vamos hasta el final, encontramos 2 oraciones que son muy bonitas. Una oración que es por nuestra tierra, ¿sí? Y otra oración dedicada exclusivamente a la creación. O sea que otro dato importante, antes de ir capítulo por capítulo, pero bien cortito, contarles que el Laudato Si, lo que sorprende también es que el Papa se dirige a todos los hombres de buena voluntad.
O sea, no le dirige solamente a los cristianos, a los católicos, sino se los dirige a todos, ¿sí? Ese aspecto de tener una visión global y de continuidad con sus predecesores acontece en todo el documento. O sea que realmente el documento es cíclico porque va a tomar elementos de otros papas y va a tomar elementos de algunos santos y va a tomar también, ¿sí?, un profundo sentido de diálogo interreligioso y de ecumenismo al recordar que hay otras religiones que también se ocupan de la creación. Además de la continuidad, me parece que el espíritu que anima todo este documento es el mismo espíritu de San Francisco de Asís, ¿sí? El santo que promueve la ecología. Ustedes saben de que el Papa Juan Pablo II lo declaró solemnemente el santo de la ecología. Por lo tanto, ¿sí?, todas estas líneas, todas estas pinceladas que vamos a ver, aparecen todas ellas San Francisco de Asís. Acercarnos a la naturaleza, al ambiente, con fraternidad, con admiración ante la belleza de la creación, son actitudes que no son las de un hombre dominador, sino son las de un hombre que realmente se ocupa, ¿sí?, de la creación. Me parece que en la forma en que está redactada sí tiene un profundo sentido científico, pero sobre todo es de muy fácil lectura, por eso es que está dirigida a todos los hombres de buena voluntad, ¿sí? Ese llamado urgente a que podamos construir realmente un planeta con futuro, o sea, ver al planeta no solamente como algo que está en destrucción, sino que tiene la posibilidad de mejorar, cambiar esa metanoia que tanto nos habla Jesús. ¿Qué más podemos decir? Podríamos ir en la introducción, nos va a contar precisamente eso, ¿no? Lo cíclico de los predecesores, las demás religiones que contribuyeron a este pensamiento común del cuidado de la creación, ¿sí? Y que realmente tenemos que estar preocupados por esta situación que nos pasa. El capítulo primero, ¿sí?, nos va a contar lo que le está pasando a nuestro hogar común, ¿sí?, que de ahora en más le vamos a llamar casa común. Yo creo que ya lo dije, en vez de llamarle madre tierra, el Papa prefiere decirle nuestra hermana tierra, identificando todos los problemas ecológicos modernos como la contaminación, el medio ambiente, el cambio climático, ¿sí?, el problema que se está generando ante la falta de agua, ante la falta de la biodiversidad, la disminución de la calidad de vida humana, la destrucción que hace la sociedad, ¿sí? Y por eso, ¿cuál es el foco o el énfasis que se va a poner en el capítulo primero? ¿Sí? Al clima como un bien común, un bien de todos. Este concepto de bien común ustedes lo traen de los módulos anteriores. El bien común, ¿sí?, supone el bien particular, pero el bien común es para todos. O sea que el bien común es el más común de todos los bienes. El clima, al ser un bien común, debe estar al cuidado de todos. Entonces, problemas como el calentamiento global, el cambio climático, realmente genera un consenso de carácter científico de que hay que verdaderamente preocuparse y ocuparse, ¿no? El cambio climático entonces genera graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas, políticas, ¿por qué no legales también? ¿Sí?, que aparecen en toda la humanidad, en todos los países, ¿sí?, y que se está volviendo urgente e imperioso realmente hacer algo. El primer capítulo, para el que lo lee, la verdad que es te asusta ante el reconocimiento de todo este daño que le hacemos al medio ambiente, ¿sí? La degradación ecológica, el crecimiento de la población que requiere de un mayor número de productividad en términos agropecuarios, ¿sí?, agrícolas y ganaderos, para poder abastecer de alimentos a toda esa población que va creciendo.
¿sí? No lo ve como negativo a que crezca la población, ¿sí? Sino que lo que pide en realidad el Papa es que algunas cuestiones, ¿sí? Como la productividad, debieran ocuparse mucho más en el sentido ecológico y de responsabilidad social que solamente de hacer números y ganar, ¿sí? Estos datos increíbles que hemos analizado en estos encuentros donde son muy pocos los que ganan, ¿sí? Y muchos los que pierden, ¿sí? Debiera ser el norte para todos en este problema ambiental. El llamado va a terminar diciendo, ¿sí? Que los políticos, la comunidad política, la comunidad cultural, social y educativa debiera hacer algo para no manipular información y para poder concretar proyectos que promuevan el cuidado de la casa común. El capítulo 2, ¿sí? Que se llama el Evangelio de la Creación, acá realmente hay una teología de la creación. Comienza con cómo Dios ha creado todo y lo ha creado en estado de bondad, o sea que todas las criaturas son buenas, ¿sí? De entre toda la creación sobresale el ser humano, ¿sí? Como un ser creado único, capaz de dar un gobierno responsable a las cosas creadas. El concepto de divina providencia, el concepto del misterio, de la diversidad, de la creación, de la unidad, van a aparecer aquí. Términos bíblicos, por supuesto que sí, por eso se habla verdaderamente de evangelio de la creación. Al usar la expresión esta de evangelio de la creación, ustedes saben que la palabra evangelio significa buena noticia, o sea que la buena noticia es que todos hemos sido creados y que hemos sido creados en estado de bondad. Por eso el ser humano está llamado a mantener, conservar y llevar a la finalidad, ¿sí? A toda la creación. ¿Cuál es la finalidad? Y bueno, todos los seres vivos, materia inerte, todos los seres tenemos una finalidad. La finalidad es el bien, ¿sí? En el ser humano el bien también le vamos a llamar felicidad, ¿sí? ¿Qué más podemos hablar del Evangelio de la Creación? Que el derecho a la propiedad privada, ¿sí? Es un derecho importante en todo ser humano, ¿sí? Ay, disculpen, vamos a silenciar el celular. Ahí está. El ser humano entonces está llamado, ¿sí? A cuidar la creación, decía. Estaba en el destino universal de los bienes, ¿sí? Donde los bienes son de los particulares, cada particular está llamado a proteger y cuidar, pero también está llamado a compartir. Por eso hablamos de bienes comunes, donde los recursos en realidad deberían ser de todos, usados por todos y que no aparezcan aquí estos intereses mezquinos, ¿no? Lo más fundamental que va a subrayar el Papa acá en este capítulo 2 es el daño que aparece en el medio ambiente, ¿sí? Donde se pretende poner, ¿sí? Se pretende poner al hombre en lugar de Dios, ¿sí? Y verdaderamente acá se nota que el ser humano en realidad está maltratando, descuidando todo aquel legado que es el mismo Dios el que le ha dado. Entonces, el ser humano está llamado a cultivar, cuidar, proteger este regalo que realmente es la creación. El primer día que nos juntamos, yo les pedí que como tareita pudiéramos llegar a rezar junto al Evangelio de la Creación, junto al Salmo de la Creación. No sé si la escucharon en la canción. Yo cada vez que la veo, cada vez que la escucho a esa canción, tomado precisamente de la Sagrada Escritura, me conmueve, ¿no? Donde la maravilla de la creación es algo que realmente la debiéramos cuidar y no la cuidamos, ¿sí? El capítulo 3, ya estamos en la raíz humana de la crisis ecológica, ¿sí? Donde también a este tema lo hemos conversado en la segunda clase. ¿Cuál es la raíz de la crisis ecológica?
principalmente, ¿sí?, algunas nociones como el antropocentrismo. ¿Se acuerdan del antropocentrismo, que estaba la gente mirándose en el espejo y no podía ver más allá de sí mismo? Es cuando realmente nos sentimos separados del mundo natural y del mundo que no es humano. O sea que nos sentimos muy superiores a las cosas, ¿sí? Y por eso estamos llamados a descartarlas, ¿sí? El descarte, la cultura del descarte. El Papa Francisco nos habla acá de cultura del descarte, pero en realidad Juan Pablo II venía tiempo atrás hablando de la cultura de la muerte, ¿sí? Donde se devalúa todo lo que no se use, ¿sí? O realmente la gente cree que se puede vivir solamente el presente, sin importar lo que queda o lo que sucedemos a las generaciones futuras. El antropocentrismo desmedido nos va a llevar a pecados tan graves como el individualismo, ¿sí?, el relativismo práctico, es decir, solamente evaluamos de acuerdo a nuestro punto de utilidad. Vemos qué es lo que nos sirve a nosotros, nos olvidamos del resto, ¿sí? Recién decía, estos pecados graves como el relativismo, el individualismo, que lejos están de considerar bienes comunes, ¿sí?, solamente se ocupan del bien personal o el bolsillo personal, ¿sí? Otra raíz, ¿sí?, de esta crisis ecológica es también todo el paradigma tecnocrático que aparece, ¿no? Estos paradigmas tecnocráticos basados en que lo importante es el adelanto en la tecnología, ¿sí?, o los adelantos importantes en la ciencia, y me olvido del bien de las personas y me olvido del bien de las cosas, ¿sí? Evaluamos solamente el rédito en las finanzas, el rédito económico, y nos olvidamos realmente de que la economía debiera estar al servicio de todos y no yo al servicio del Dios dinero, ¿sí? Bueno, en este sentido sigue siendo cíclico, completo, y tiene en cuenta todo lo de los predecesores, donde en realidad, ¿sí?, la enseñanza tradicional católica siempre lo dijo. El Papa va a poner el acento en esto, ¿no?, que no es algo que surge con él, sino es algo que está desde siempre. Hay realmente una interconexión con todo el pensamiento anterior, especialmente con lo que les decía recién, con este tema de la cultura del descarte y la cultura de la muerte, donde no solamente descarto basuras, ¿sí?, descarto lo que no me sirve en términos de cosas o de utensilios, sino que también descarto a seres humanos, ¿sí? Por eso el capítulo 4 va a comenzar con esto, ¿no?, con cómo el ser humano en realidad está llamado a hacer una ecología integral. ¿En qué sentido ecología integral? Que no solamente es qué pasa con la plantita o con el animal, sino también qué ocurre con todos los seres que formamos parte de la creación. Ecología integral, ¿sí?, lo plantea como un cuidado del ambiente teniendo en cuenta sí la biología, ¿sí?, sí la historia, sí la cultura de los pueblos, la sociología, la economía, la política, la legalidad y la culturalidad que aparece. O sea que realmente es una ecología integral donde tiene en cuenta todas las dimensiones del ser humano. ¿Cuáles son las dimensiones del ser humano, chicos? La dimensión biológica, el cuerpo; la dimensión psicológica, las emociones, los sentimientos; y la dimensión espiritual, la inteligencia y la libertad, ¿sí? Entonces realmente esta ecología integral implica el diálogo con la ciencia, por supuesto que sí, el diálogo con las personas, por supuesto que sí, y que realmente esto no se puede hacer solo. Esto requiere de la ayuda de las distintas instituciones, ¿sí? Requiere el cuidado de que todas las personas estén comprometidas. ¿Qué más podemos decir? ¿Sí? Respecto al capítulo 4, que la creación está relacionada con la promoción
y la opción por los pobres. Este concepto de la opción por los pobres, me parece que Francisco lo lleva mucho del CELAM, donde se trabajó mucho esto, la visión del hombre, la visión de Dios y cómo es realmente el hombre latinoamericano. Muchos de los elementos, digo, lo tomó del CELAM porque a mí me parece como que ahí también se repite un poco esto de que el pobre, ¿sí?, siempre termina perjudicado por las decisiones que toman las personas que tienen en este momento la posibilidad o la oportunidad de tomar decisiones, y también en manos o en términos de quienes pueden hacer estas decisiones económicas y políticas, ¿sí? O sea que la degradación ecológica principalmente perjudica a los pobres que les falta el agua, a los pobres que viven a la par de los basurales, a los pobres que realmente viven hacinados, amontonados, sin posibilidad de poder recibir un lugar propio o digno para poder vivir, ¿sí? O sea que la degradación ecológica, el cambio climático, ¿sí?, perjudica a los más pobres y requiere de algunos conceptos que ustedes han visto en el módulo anterior. Conceptos como, por ejemplo, el de la solidaridad, el de la subsidiariedad, ¿sí?, el del bien común y el del compromiso intergeneracional, ¿sí? ¿Ven cómo todo lo aprendido antes lo aplicamos aquí, ¿no? El capítulo 5, ya vamos terminando. Hay algunas líneas de orientación y de acción. En este capítulo 5, la verdad es que hay una serie de propuestas de cómo se puede trabajar para poder defender nuestra casa común, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer? Y bueno, a través de la tecnología, por eso me parecía importante que ustedes lo vieran en los videos, porque la propuesta de los videos era promover, ¿sí?, que sería bueno, ¿sí?, especialmente para el sector productivo, que se promueva el uso de los biocombustibles, o sea, evitar los combustibles contaminantes, especialmente del carbón, del petróleo y, bueno, del gas. Hoy escuchaba en las noticias, ¿no?, de que con esto de las bajas de temperatura, hay muchos lugares, como mi casa también, que estuvimos 2 días sin luz, ¿sí? Yo vivo en Concepción, 2 días sin luz, por tanto consumo, ¿sí? Consumo en este caso si es luz será de las estufas, ¿sí? Pero en el sur también se quedaron, en algunos lugares estaban sin gas, precisamente por los altos consumos de gas, especialmente en estos días de tanto frío. O sea, de que la propuesta es ir hacia los biocombustibles para buscar de alguna manera recursos que sean renovables y que permitan no solamente sacarle al medio ambiente, al ambiente mejor dicho, sino que de hecho le podamos devolver. Estas propuestas, ¿sí?, una tecnología basada en biocombustibles. Otra propuesta más es que las energías renovables, no sé, el uso de paneles solares, la arquitectura de las casas donde ingrese mayor luz natural, ¿sí?, las plantas que hacen que realmente podamos usar menos aire acondicionado, las plantas nos permiten hacer eso, o sea que realmente hacer un cambio por energía barata, dice el Papa Francisco, por ese modo tan sencillo y particular que él habla. Cambiar por energía barata y renovable, ¿sí? Evitar los gases contaminantes. Todos estos efectos él los ve a largo plazo como la posibilidad realmente de producir menores efectos a este cambio climático. Estamos seguros que esto no se va a dar de un día para el otro, ¿sí? Pero nosotros lo hemos visto el año pasado con una cuarentena estricta a nivel mundial, cómo realmente el consumo de gases, ¿sí?, había disminuido, muchos pajaritos que no se veían se volvieron a ver y muchas especies de animales que no se veían se volvieron a ver, o sea que realmente
toda esta vorágine en la que vivimos, ¿sí? Hace que realmente consumamos cosas que no nos damos cuenta, ¿sí? Y que verdaderamente afecta en sobremanera al medio ambiente. Además de las energías, bueno, el Papa seguramente da ciertos ejemplos, especialmente que se orientan, ¿sí? A establecer diálogos, ¿sí? Escucha atenta, especialmente a los más pobres, a los que más necesitan, pero también propuestas que algunas empresas y organizaciones están haciendo en pos de una mejora del medio ambiente. En el capítulo 6, ya cerrando, ¿sí? Educación y espiritualidad ecológica, el Papa Francisco, como veremos, o como estamos viendo, ¿sí? Él atraviesa todas las dimensiones del ser humano que hablábamos recién, parte de lo biológico, atraviesa lo psicológico y termina el capítulo 6 con la educación y espiritualidad ecológica, ¿sí? Hace un llamado a que existan conversaciones, diálogo entre las religiones, ¿sí? Pero también entre todas aquellas personas que toman las decisiones, ¿sí? Respecto a los recursos que tenemos, especialmente, ¿sí? Los políticos, la comunidad política, ¿sí? La comunidad religiosa, las instituciones como las escuelas, asociaciones, para que realmente contribuyan a establecer un cambio de conciencia, ¿sí? Ese cambio de conciencia es un llamado a todos los hombres, especialmente a los movimientos, ¿sí? De consumidores, para que dejemos de adquirir ciertos productos, a las empresas para que mejoren comportamientos, especialmente vinculados a la responsabilidad social empresarial, ¿sí? No producir haciendo daño y también una mejor distribución o redistribución de los recursos, ¿sí? Están llamados todos entonces a mejorar los patrones de producción, ¿sí? A sostener una educación ecológica, ¿sí? Donde la formación de los hábitos, ¿sí? De las virtudes, se puedan practicar desde la casa, todos, ¿sí? Donde en casa podamos realmente reflexionar, pensar qué es lo que estamos haciendo y que después la escuela lo pueda continuar. Por supuesto que también las instituciones macros, seguramente ustedes lo vieron como los distintos actores, ¿sí? Que van a incurrir en esta comunidad, ¿sí? Sean capaces de hacer su aporte. Especialmente hay un llamamiento a las comunidades cristianas, a los movimientos, a los grupos, ¿sí? Recordar a los cristianos que los sacramentos y los domingos son esenciales para tener una relación correcta con la creación. Reflexionar, ¿sí? Siempre en base a la Santísima Trinidad, que es un Dios familia, reflexionar siempre que Dios es un Dios creador, que no nos abandona, no nos deja solo. Reflexionar, ¿sí? Con la oración a la tierra y la oración cristiana de la creación. Finalmente, esto ya no está en Laudato Si, porque Laudato Si cierra con dos oraciones preciosas, como decíamos recién, que es la oración cristiana de la creación, ¿sí? Y la oración por nuestra tierra, por nuestra hermana tierra. Esto, para cerrar, tiene que ver con el último trabajito que vamos a presentar en nuestro espacio. Ya que hablo de trabajo, quiero agradecer el compromiso, la dedicación. Estuve viendo los trabajos, estoy maravillada. He visto propuestas como de ladrillos ecológicos, he visto propuestas como de conciencia, de cuidado de la creación, afiches que estuvieron geniales. A mí aquí me decían que solo trabajaban con el celular. No es cierto, se ve que trabajan con otras cosas también, que pudieron hacer trabajo en equipo, donde alguno aportó ideas, pero otro la materializó, y eso se vio y se vio genial. He visto también PowerPoint, he visto PDFs que han llegado, y he visto que ustedes están preocupados con lo que pasa. De mi parte, feliz. Solamente les voy a dejar esto de corolario, pero yo creo que ustedes ya lo saben, ¿sí? Yo creo que ya lo saben porque está en lo más profundo de sus corazones. Acá les voy a dejar algunas ideas de cómo la parroquia, la escuela, la comunidad religiosa puede poner la Laudato Si en acción.
Ya la están poniendo, créanme, lo he visto. Bueno, asumir el compromiso de San Francisco. ¿Cómo lo asumía el compromiso de San Francisco? Rezando mucho, rezando, actuando, advocando para solucionar el cambio climático. Chicos, nosotros somos comunidad cristiana. La comunidad cristiana tiene un arma poderosa, ¿sí? Eso no la quita nadie, y es la oración. Cuando hay muchas cosas que no podemos hacer, la virtud de la prudencia nos dice hay que rezar y hay que pedir. Recemos como lo hacía San Francisco. Otra cosita que le hacía muy linda a San Francisco, le hablaba a las plantitas, le charlaba a los pajaritos, les conversaba a los animales. Lo hagamos, ¿sí? Los cuidemos entre todos. Tomemos ese compromiso de San Francisco, pero no solo a los animales y las plantas, chicos, al ser humano que nos necesita. He visto muchas acciones bonitas, como por ejemplo de personas que están tejiendo mantas para las personas en situación de calle. He visto también gente que está armando escuelas, que están armando roperos solidarios. Geniales, ideas geniales, ¿sí? No solamente por los más pequeños de la creación, ¿sí? Sino también los más vulnerables de los seres humanos, que son los pobres. No nos olvidemos, ¿sí? Ese compromiso de San Francisco de ayudar al planeta, ¿sí? Y a los hermanos y hermanas más vulnerables. Siempre rezar, eso no lo quita nadie, ¿sí? Un momento para rezar por la acción climática, ¿sí? Cuando rezamos por la acción climática también estamos hablando de todas estas enfermedades que van apareciendo, las pandemias, la tercera ola, ya se está hablando de una tercera ola de COVID con realmente contagios muy fuertes en nuestro país. Ya lo tiene Chile, chicos. Esto lo podemos hacer y lo podemos poner en oración. Rezar como familia, ¿sí? Como familia en la parroquia. Rezarlo en el grupo, en el movimiento. Yo estoy viendo que hay charlas de Meet, de Zoom, que se hacen para rezar. Genial. Me quedo en casa, pero sigo siendo iglesia. No lo hago solo, lo hago en comunidad. Mantener a diario la oración. También es bueno hacer que otros lo hagan, publicando en blogs, publicando en los estados de WhatsApp. Chicos, esto no pasa de moda. Hagamos que otros lo vean así, igual. Y por supuesto que actuar, ¿sí? Aprender cómo el cambio climático afecta a los más vulnerables. Veamos qué huella estamos dejando en el mundo, chicos. Investiguemos, busquemos, no solo nos asustemos. Tomemos medidas para evitar esta contaminación. En segundo lugar, ya falta menos, crear, ¿sí? Crear, unirse a un equipo de cuidado de la creación. Los equipos de cuidado de la creación son un montón. Están apareciendo mucho en las escuelas de formación. Yo vi escuelas de formación de Acción Católica, escuelas de formación de movimientos como los de círculos de juventud, donde verdaderamente están apareciendo, ¿sí? Estas escuelas para liderar la resolución del cambio climático, juntos. Está visto que solo no podemos, está visto que lo tenemos que empezar a hacer desde la casa, desde el movimiento, el grupo, ¿sí? Armarnos, ser un equipo. Acá en el sur, por ejemplo, funciona mucho esto de la Fundación Forestar, ¿sí? Y muchos otros movimientos que se encargan de plantar árboles o de salir y hacer una limpieza a la rotonda, a los canales, ¿sí? Funciona y mucho. ¿Y saben qué? Da ganas de hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, usan un día, que sea se organiza un día, ¿sí? Y ese día, acompañados de otras instituciones, ¿sí? Lo hacen, sacan fotos, se comparte, se publica y da ganas de hacer. Por supuesto, les vuelvo a reiterar, ¿sí? Solos no podemos, necesitamos de otros. Si formamos parte de un equipo, de un movimiento, de un grupo, ¿sí? En la parroquia, en la comunidad, bueno, ya tenemos gente, ¿sí? Manos a la obra.
Todos estos aspectos se pueden integrar en la parroquia, en la escuela, en la vida comunitaria como punto 3. Chicos, si somos catequistas, no podemos solamente enseñar acerca de Cristo, ¿sí? Tenemos que enseñarle a los chicos, si estamos en catequesis y confirmación, el Cristo joven. ¿Qué haría el Cristo joven hoy? Saldría a la calle a limpiar, a cuidar, a defender, ¿sí? A los chiquitos, ¿sí? Del catecismo, por supuesto, ahí está, ecoladrillos, ecopuntos. Armemos en la misma parroquia, así vayan 4 veces al mes a los encuentros, podemos armar esos espacios donde podemos separar la basura. O sea, que realmente los chicos entiendan que esto es una preocupación de todos. Bueno, ahí puse también que en muchos lugares se venía haciendo, porque imagínense si esto es del año 2015, hubo muchos años donde no teníamos aislamiento, ¿sí? Entonces se organizaba la fiesta de San Francisco, donde el tema rector, ya cuando no tengamos aislamiento, puede ser, ultimemos el bien común para eliminar el cambio climático. O también puede ser un diálogo constructivo con distintas instituciones. Se pueden organizar paneles, coloquios, se pueden invitar personas para que nos den charlas, para que nos acompañen, para que nos anticipemos a esta situación. Nosotros, chicos, como catequistas, miembros de grupos, de movimiento, ¿sí? Somos los responsables. Cuando ustedes vieron Doctrina Social de la Iglesia en el primer módulo, seguramente ahí les contaron que la doctrina social de la Iglesia es teología, moral, social. Si es teología, moral, social, implica que nosotros en Dios creemos, ¿sí? Pero tenemos que actuar, ¿sí? Tenemos que hacer. O sea que nosotros actuamos según lo que creemos y solo no podemos. Por eso la doctrina social de la Iglesia es teología, moral, social. Ustedes saben que el ser humano es un ser sociable por naturaleza, necesita de otros o es con otros, por lo tanto estas acciones que a veces parecen como bien chiquitas si las hacemos solitos, ¿sí? Con otros se ven más grandes. Entonces la propuesta de ahora, que ya vamos cerrando, es que ustedes puedan hacer una acción concreta como grupo, como comunidad, o desde tu lugar de trabajo, ¿sí? Ese es nuestro tercer trabajito, el último, ¿sí? El último trabajito es una acción concreta. Ya hiciste la conciencia, ¿sí? Bien, ya hiciste la conciencia, ya hiciste la ficha, ya sabes que es responsabilidad tuya, ¿sí? Ahora lo que te pido es que te sumes a otro. Yo he visto, ¿sí? Que están trabajando en grupos, no sé si es grupo por parroquia, por sector. Lo cierto es que este grupo, ¿sí? Conformado, puede hacer algo. Quiero que ahora lo escriban, lo digan y traten de organizarlo, ¿sí? Si ustedes dicen, vamos a comunicarnos con la Fundación Forestar para que podamos hacer arbolado urbano, bueno, pongan el día, la hora, la fecha, digan con quién van a hablar, hagan que esto sea más concreto, hagan que esto sea cierto, hagan que esto realmente se vea y se note, ¿sí? Entonces yo lo que necesito ahora, para cerrar este módulo, es que ustedes puedan poner una idea, una acción colectiva, ya no individual, sino colectiva. Se unan con el grupo que han formado y hagan una idea. Si ustedes hicieron, por ejemplo, los ecoladrillos como conciencia, ¿sí? Lo que pueden hacer ahora es decirme o anotar, vamos a iniciar con ecoladrillos con los alumnos de primer año de tal parroquia, desde tal fecha hasta tal fecha. Nos proponemos en diciembre, por ejemplo, cuando ya contemos con 100 ecoladrillos, asistir a una comunidad, ¿sí? E indicarle cómo puede realmente usarlo los ecoladrillos, ¿sí? O sea, que sea realmente una acción de impacto social.
¿no? Que no quede solamente que el chiquito lo deja en el coladrillo y ahí acabó todo. No, no, no. Que se vea que eso tiene una finalidad, ¿sí? Que se puede, que el cambio sí se puede lograr. ¿Se animan? ¿Sí o no? Como dicen mis hijos, o así más o menos. Sí, ahí me encanta. Ahí estoy viendo dedos pulgares para arriba. Bien. Se animan entonces. Jero, ya estamos en condiciones entonces, mirad, hoy sí cumplí con mis 45 minutos. Ay, bien, genial, Geraldine. Bien ahí. Profe, perdone, ¿le puedo hacer una pregunta? Lo que quieras. Nosotros hemos trabajado juntos, las personas de la parroquia San Pedro Nolasco, en el trabajo anterior. Y en Sí. nuestro PowerPoint habíamos puesto unas fotos que, digamos, de un lado, como para los que no la vieron, eran todas las cosas que contaminan, y por el otro las cosas que nosotros podemos ir haciendo. Que de hecho esas fotos son de lugares de la parroquia donde estamos trabajando, una huerta orgánica, Sí. donde Me encantó. se trabaja con Me encantó porque vos sabés de que ustedes usaron la misma visión del Papa Francisco, empezar por lo malo para luego ofrecer una alternativa de acción. Igual Bien. lo hicieron. Claro, y bueno, y ahí hablábamos de la reutilización de materiales que nosotros trabajamos en el comedor que tiene la parroquia. Por ejemplo, había un arbolito de Navidad que se había hecho con latas el año pasado para el comedor, se armó todo con el padre, con el sacerdote de nuestra parroquia, con el párroco. Ahora, esta actividad, por ejemplo, de la huerta o de los materiales reutilizables, tendríamos que hacerlos, por ejemplo, no sé, invitar a gente de los grupos de jóvenes a cuidar la huerta, hacer la parte esta de la huerta, del compost y todo lo demás. ¿Sería algo así la actividad que tenemos que proponer? Sí, ¿O tendría que ser pensado desde otro lugar? No, me encanta, yo creo que tu trabajo, el trabajo de tu grupo, está como bien encaminado y ya tienen más o menos el 60% de lo que hay que hacer. Lo que yo quiero que hagan ahora es que lo concreticen. Poné fecha, poné personas responsables. Si ustedes quieren, yo les doy un modelo de, un modelito de proyecto. ¿Cuál es el modelito de proyecto? Que vos podás, por ejemplo, que esto vos le presentes al párroco, ¿verdad? Bien. Como alternativa de acción. Vos le presentás al párroco y el párroco te va a pedir, bueno, ¿en qué consiste el proyecto? Entonces vos le lo que vas a hacer es una portada, objetivos, ¿sí? Objetivos a desarrollar, estrategias y tácticas. ¿Qué es la estrategia? El cómo lo vas a hacer, el cómo. Y las tácticas, con quién, en qué fecha. Entonces yo lo que quiero es que vos lo hagas como un proyecto, que le pongas fecha. ¿Sí? Vos vas a decir, profe, la huerta, ya la tenemos a la huerta, tenemos esto, bueno, pongamos quiénes son los responsables, quiénes nos van a ayudar. Porque al final es cierto que todavía la forma en que funcionan las parroquias sigue siendo bien verticalista. Me encanta que lo sea, ¿sí? Porque así fue al principio y sigue siendo igual. Entonces termina decidiendo el párroco, ¿verdad? El párroco o las monjas, si fuera una institución dependiente, ¿sí? Entonces, ármalo como un proyectito, algo simple, pero que tenga responsables, que tenga quiénes se van a ocupar, cuándo, cómo y con qué. Perfecto, profe. Si vos querés que vuelva a reiterar, yo no lo pensé así, pero yo les puedo mandar un modelo mínimo de proyectito, pero generalmente tiene la visión, misión, objetivos, estrategias y tácticas. Nada más. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, profesora. No, por favor. ¿Alguien más tiene alguna duda de qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacer? Geraldine está levantando la mano, pero no sé si ya habló. ¿Puede ser? No, todavía no hablé. Ah, bien, ahí está. Profe, le quería yo también, similar a Fernanda, lo que le consultó, nosotras le habíamos presentado la propuesta de la concientización sobre las esponjas vegetales. Ah, sí. A diferencia de las esponjas de plástico.
nosotros, o sea, sería también algo similar, digamos, llevarla a la concreción, digamos, a esa propuesta, o podríamos elegir Escúchame, otra. Geraldine, Sí. con las esponjas vegetales, ustedes, por ejemplo, quisieran venderlas y que eso de las esponjas, o sea, los recursos que obtengan, se lo podría donar, dar a la iglesia que tanto necesita. ¿Qué es lo que quisieran hacer con eso? Está buena la idea, no lo habíamos pensado así, surgió porque Ajá. una de las compañeras del grupo, San Juan, ella nos contó su historia, bueno, desde que empezó a plantar semillas de esponja vegetal. Y otra de las compañeras trajo también, bueno, su experiencia desde su bisabuela, que las utilizaba, que le inculcó a su mamá, y ella hoy también a su hija. Entonces, teniendo, digamos, esas dos experiencias, nos parecía genial, y algo también económico, porque también, digamos, el gasto que ocasiona una esponja, las que usamos generalmente en la cocina, lo que no es biodegradable encima, entonces como que pensábamos en concientizar ese cambio, digamos, cuánto daño le hacen esas esponjas y cambiar, digamos, a estas esponjas naturales que sirven no solamente para la cocina, sino también para el aseo personal. Bien, perfecto. Me encanta. Yo lo que quiero ahora, Geraldine, es que vos le veas como la finalidad. A mí me encanta porque prácticamente ya tenés pensado quién las va a cuidar, quién las va a poner, dónde la van a poner. Bueno, todo eso me gustaría que lo anotes. Pero también pensá en la finalidad. Bueno, una vez que estén, ¿qué haremos con esto? Que es el mismo caso del ecoladrillo. ¿Sí? Bien. ¿A dónde va a ir orientada? ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a vender? ¿La vamos a usar? ¿La vamos a obsequiar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Verdad? Bien. Piénsenlo y en una de esas pueden surgir recursos para el mismo grupo, porque bueno, los grupos también necesitan medios, ¿verdad? Para funcionar, para encontrarse, para compartir. Bueno, cuando se podía y no había aislamiento, se usaban más recursos que ahora, pero bueno, claro, vos me entendés. Bueno, sí, lo vamos a pensar porque justo en mi grupo somos los sin parroquia, somos de diferentes parroquias. Entonces tendríamos de que la pensar. periferia. Sí, tenemos del Mollar, de San Juan, de Tafí Viejo, yo, de diferentes lugares somos. Así que bueno, ya lo vamos a pensar, entonces vamos a ver qué. Me encanta porque incluso lo pueden hacer amplio, si están tan lejanos, incluso vos sabés de que yo escuchaba, bueno, de que se puede esto ofrecer por internet, por supuesto de que, bueno, hay que pensarlo también porque como es verticalista las decisiones, también habría que preguntar, consultar, ¿sí? ¿Qué se opina? Perfecto. ¿Qué se podría hacer con esto? Para que no sea un negocio, sino que sea realmente una fuente de recursos, por ejemplo, para el grupo o para donarles, capaz que deciden donarle a alguien. Perfecto. Bueno, bien. Profe, muchas gracias. No, por favor. ¿Qué decís, Jero? ¿Más o menos vamos? ¿Vamos Profe, bien? Una preguntita. Sí. ¿Se puede hacer también el proyecto de productos reutilizables, por ejemplo, las bolsas de telas? ¡Ay, qué lindo! Por supuesto. Ajá. Por supuesto que sí. Eli, lo que sí lo que tendrías que hacer, siempre pensarlo como un proyecto. Pensarlo, el tema o sea, las preguntas que yo quisiera que vos te hagas es el para qué, el cómo hacerlo. Tenemos los recursos, lo podemos hacer en el grupo, por ejemplo, habrá gente que podrá coserlas, hacerlas, cortar, ¿sí? Yo sé eso, ¿no? Yo tengo máquinas, sé coser, sé cortar, bueno, en el grupo que tengo Norma, ella también sabe coser, cortar. Ahora no sé la otra chica. Genial. Y si no lo sabe hacer, en una de esas puede hacer el resto, que es, ¿no? Claro, que es el tema de costear, ¿sí? El tema de pensar dónde ponerlos, a quién darlos. Las vendo,
Claro, claro, por supuesto. Bueno, entonces vamos a hacer Soy eso. mala en costura, no va. Siempre, lo que sí les pido siempre, no lo piensen como un negocio, porque al hacerlo desde el seno de la iglesia, nosotros siempre tengamos esa perspectiva social, del compartir, ¿no? Bien, Como bien, lo gracias. dice el texto de los 5 panes y 2 peces. Así, siempre así. Así es. Gracias, profe. Gracias. Genial idea. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Miren cómo a mí María me José encanta. Pedraza, no se te escucha, María José. Perdón, no sé, María José, no se te escucha. Fíjate el audio. Ahí. Ahí, ahora sí. Sí. A ver, habla. No. No se escucha. A ver, ¿alguien más? Creo que Ariel, ¿querías decir algo? ¿Puede ser? Hasta que María José... Bueno, muchas gracias por la clase, la disertación, que exactamente tiene eso mucho de práctico, que siempre que uno lo ve tan bueno. Mira, nosotros hicimos el tema del trabajo sobre el tema de la distribución de la basura, que lo mantuvimos trabajando hasta el final, el último momento. De los distintos tipos de contenedores, el azul, el rojo, bueno, te queríamos consultar, digamos, si se tiene que basar sobre la idea que uno ha presentado o pueden surgir otras ideas. Y con respecto al tema de la distribución, al reciclaje, ¿qué recomendación nos darías? Bueno, en cuanto a las ideas que me acabas de decir, si pueden aparecer nuevas ideas. Si pueden aparecer nuevas ideas, por supuesto que sí. Esa es la idea, perdón. Pueden aparecer nuevas ideas y con respecto a dónde lo vas a llevar y cómo lo vas a llevar, eso me lo vas a decir vos. Vos sabés de que creo que no ha venido Luciano, la persona que quería que esté, que era de los videos, creo que no está todavía. Hoy hablábamos por teléfono. No está Jero, ¿verdad? Luciano Guerrero se llama. Sí, está Luciano. Ahí le acabo de... Luciano. Ya le solicité para reactivar el audio. Así Luciano le cuenta a Ariel, ¿sí? Justo estábamos hablando hoy del tema que nos contaban del Mollar, donde está esta planta de residuos, ¿sí? Justo lo conversábamos y él me contaba una experiencia que había tenido en Buenos Aires. Entonces, la verdad que me encantaría que la pueda contar. ¿Será que está? Está, pero parece que, a ver. Sí, tengo poco, más sí, Sí, te quería consultar específicamente por los desechos justamente del COVID, el tema de los barbijos, del tema de toda esa situación en que vemos la contaminación que se está dando justamente por cuestiones derivadas del COVID, además de las que ya veníamos. En ese caso, la verdad es que ahora, con todos esos desechos de salud y de sanitización, hay que hacer un tacho diferente, ¿sí? Porque eso requiere un cuidado distinto, ¿sí? Bueno, hoy cuando hablaba con Luciano, él me contaba de que en Buenos Aires hubo una planta de residuos que usó residuos, ¿sí? Los aplanó
y usó los residuos para completar terrenos y vendieron esos terrenos muy caros. Cuando va pasando el tiempo, los desechos se van aplanando más, ¿sí? Y va generando un problema contaminante grave. ¿Por qué contaminante? Ay, porque Dios mío. ¿Me escuchan? ¿Sí? Porque en realidad el desecho, ¿sí?, va eliminando gases que son gravísimos para la salud. Entonces esos gases en realidad son contaminantes no solamente en términos de basura como quien tangible, sino también en lo que nosotros aspiramos. Esos lugares tuvieron que directamente abandonarse, a pesar de que habían sido vendidos caros por la gran contaminación que tenían. O sea que yo lo que te recomendaría en realidad, para ver hacia dónde, o sea, hay algunas cosas que realmente sí se pueden reciclar, pero hay algunas cosas que realmente necesitas de otra institución que te pueda ayudar a hacer ese reciclado o a darle otra finalidad a esa basura que vos me decís, ¿sí? Porque hay algunas, como las que acabas de nombrar, como los barbijos, que eso realmente no la podés reutilizar. Gravemente no se puede reutilizar, ¿no? Eso sí o sí se tiene que descartar. Miren la cantidad de barbijos, ¿no?, que se hacen y se descartan. Sí, te vuelvo a reiterar. Yo usaría... Sí, Jero. No, que estaba Luciano, ya está ahí. Perdón. Sí, yo estoy hace rato que lo estoy escuchando a todos, ¿no? Sí, buenas noches, buenas noches. Te estaban alabando los videos, Luciano. Bueno, no es para tanto, che, está bien. Bueno, yo me presento, les agradezco, es un honor poder estar compartiendo esta charla con todos ustedes. Me lo pidió mi hija en el afecto de Belén, obviamente. Hace muchos años que trabajamos en manera conjunta. Y bueno, cuando los escuchaba hablar, ustedes saben que siempre me viene un poco a la memoria. Yo fui seminarista, estuve estudiando para cura. El obispo, por ejemplo, Carlito Sánchez era compañero mío. El obispo de Catamarca, Luis Urban, eran compañeros míos. Y muchísimos curas, simplemente que no llegué. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Ni a Curita Llegamos, se llama, ¿no? Algunos son obispos, otro montón de curas, pero nosotros no hemos llegado a cura. Pero bueno, un poco les juro que no sé absolutamente nada que tengo que decir ni qué hablar, pero estoy enganchado en la temática que venían desarrollando. El tema de la ecología, fíjese, es un tema, es muy complejo y es multifactorial. No quiero hacerlo largo esto porque no quiero que sea ni aburrido, ni tedioso, ni nada. Pero obviamente mi profesión como ingeniero agrónomo que soy, ya tengo 38 años, digo yo, pero 38 años de profesión, no de edad, ¿no? Eso significa que muchas veces cuando uno escucha tantas críticas con el tema del medio ambiente, nos duele. ¿Por qué? Porque nosotros, la inmensa mayoría, estamos formados bajo conceptos que nos grabaron a fuego, que debemos producir pero cuidando el medio ambiente. Obviamente que cometemos errores por ignorancia, pero eso significa que en la medida que podamos inmediatamente estamos revirtiendo la situación. ¿Cómo lo planteo yo a este tipo de temas cuando yo doy una clase, porque enseño este tipo de cosas en distintas instituciones? Acá nosotros tenemos que pensar muy simplemente, tenemos una población mundial que por una progresión geométrica, antes cada 50 años se duplicaba, ahora cada 20 años se duplica. Eso significa que nosotros tenemos que producir alimentos. Eso significa que nosotros tenemos que producir casas, eso significa que nosotros tenemos que producir indumentarias. Es enorme la cantidad de la demanda. Fíjense ustedes, y ustedes estoy segurísimo que conocen de algún lugar. Nosotros, por un lado, por ese incremento poblacional necesitamos mucho más cantidad de alimentos.
Y ustedes seguramente, capaz que Belén, vos donde era tu casa, eran lugares, eran fincas, eran lugares agropecuarios, eran lugares, territorios agrícolas, y nosotros, es decir, la parte de la producción primaria, la producción agropecuaria, empieza a ceder terrenos como consecuencia del urbanismo. Significa que tenemos menos superficie para producir y tenemos más gente para darle de comer. Entonces, uno tiene que empezar a pensar qué estrategia, cómo vamos a estar manejándonos. No me quiero meter de ninguna manera en un tema ni sociológico ni moral, pero somos conscientes que cada uno tiene su casa tiene 2, 3, 4 habitaciones o una, y nosotros sabemos que podemos vivir tantas personas en esa casa. Bueno, pensemos cómo vamos a estar manejando la situación en función del incremento poblacional que tenemos. Qué sé yo, uno conoce, ustedes lo saben mejor que yo, vienen las teorías neomalthusianas, vamos a controlar la natalidad, no nos metamos en nada de ese tipo de cosas. Acá lo que tenemos que hacer es nosotros, atender toda la población de la mejor manera posible, sin dañar, sin dañar, eso es algo medio politiquero. Siempre vamos a estar dañando un poco el ambiente, absolutamente siempre. Lo que tenemos que hacer es el menor daño posible, ¿sí? Entonces, ahí donde nacen conceptos, por ejemplo, del tema de la productividad, que yo la escuchaba hablar a Belén recién. ¿Qué significa el tema de la productividad? Y ahí es donde entran a tallar muy importante las ciencias agropecuarias. Les cuento, cuando por ahí en la década del 70 yo estudiaba, una hectárea, una plantación de limón me producía 30 toneladas de fruta en una hectárea. Hoy por hoy, con la ingeniería genética, con todo un paquete tecnológico que hay, que la desarrollan las ciencias agropecuarias, podemos llegar en esa misma hectárea producir 100 toneladas de fruta. El mismo análisis podemos hacer para la caña, para la soja, para todo. Tenemos la revolución verde, los productos químicos, todo ese tipo de cosas, pero bueno, es decir, podemos satisfacer la demanda, pero siempre, siempre a un costo ecológico y a un costo energético. Esto, ¿qué me trae a la reflexión? Cuando uno dice, por ejemplo, cuando se lo acusa al campo, todos ya somos adultos, yo no me voy a meter, les reitero, en temas políticos porque no me corresponde ni me gusta, pero ¿se acuerdan ustedes en el año 2008, cuando fue esa gran polémica, cuando por la resolución 125 que se enfrenta el gobierno con todos los productores? Bueno, hasta ese momento, en un año, yo recuerdo que por las retenciones a la soja, que fue esa problemática, el Estado, es decir, el sector sojero le dejó al Estado Nacional en el plazo de 5 años casi 100.000 millones de dólares. Entonces, por un lado, nos lo acusan al sector de ser avaro, pero después el Estado Nacional también contribuye en ese tipo de cosas por sus políticas que tiene con respecto al tema del sector. Uno produce y te quitan, es eso. Eso también uno tiene que tenerlo en cuenta, ¿no? Por otro lado, fíjense ustedes, cuando uno analiza el tema, todo el mundo, cuando nosotros hablamos, estaba leyendo ayer o anteayer los periódicos, que Tucumán está en el invierno con una tasa de desempleo altísima, por complejo multifactorial también. Obviamente, ¿qué es lo que pretendemos nosotros? Que nuestra tasa de desempleo sea lo más pequeño posible. Y es lógico, yo lo entiendo. Cuando nosotros, por ejemplo, observamos, leemos, vemos, visualizamos que la industria automotriz está batiendo récord o empieza a mejorar la producción de autos y vender, todos aplaudimos. ¿Pero acaso no son los autos contaminantes? Entonces no estamos parados en el medio de un montón de contradicciones. En la medida que yo más produzco autos, más combustible fósil estoy necesitando y más estoy contaminando. Y todos aplaudimos.
Cuando yo veo, por ejemplo, y eso me canso de decirlo a mis alumnos, a mis hijos, a mis sobrinos y a todo el mundo, es una comodidad nuestra. Cuando yo salgo a algún lugar, no me compro una gaseosa descartable en lugar de llevar mi envase retornable. Cuando yo a mis hijos los mando, vayan a comprar y vienen con los con el envase descartable. Es cierto que después eso nosotros lo podemos estar reutilizando, pero según las estadísticas que tengo vistas, el 30% lo estamos reutilizando y el otro 70%, no sé, Belén, si vos habrás mostrado en alguna oportunidad ese video que yo les mandé, cómo cuando se abren los peces, se encuentran en las vísceras de los peces el plástico del que está, lo que estamos llenando todas las cuencas hídricas con el plástico. Por eso le digo, entonces uno tiene que ser consciente. Por ejemplo, una de las estrategias que siempre le enseño yo desde muy chiquito a todos, no, si vamos a tomar gaseosa, vamos con nuestra botella retornable. Esa es una gran prestación, una gran ayuda a nuestro ambiente. Les comento así para que sea un poquito más ilustrativo. Belén decía recién el ejemplo que yo le contaba. Esto fue, hará cuestión de 15 o 20 años. Una empresa tenía la concesión del manejo de los residuos de la capital federal. Ellos llevaban a la zona de José León Suárez todos los residuos, que esos son miles y miles de toneladas diarias. Habían observado que en algún lugar había muchísimas depresiones, entonces ese iba a ser el basurero. Con toda esa basura ellos nivelaron, pero no descartaron, no separaron para nada la basura. Y ahí metieron mucho material de polivinilos. Compactaron, lo nivelaron, ellos los compraron barato porque nadie lo quería comprar porque eran unos pozos profundos. Lo nivelaron, lotearon y vendieron. Y se construyeron barrios. Comienzan los procesos de degradación y hay una sustancia que liberan, que es la dioxina, que empieza a liberarse a través de los poros mismos del suelo. Por un lado empieza a ceder, porque luego es un lugar que estaba totalmente compactado. Y segundo, que eso empieza toda la gente, y generalmente volvemos un poco al tema del magisterio social de la iglesia. ¿Quiénes van a vivir ahí? No son la gente más pudiente, son los que menos tienen. Entonces ellos empiezan a respirar esos gases y empiezan a aparecer enorme cantidad de casos de cánceres en las vías respiratorias. Alguien dice, che, pero qué casualidad que en este lugar hay tantísimos problemas. Empieza el estudio, hacen las mediciones y la dioxina estaba casi 100 veces multiplicada en los valores normales. Eso lo hacemos nosotros, lo hacemos el hombre. Por eso le digo, acá es todo un tema de conciencia. Yo les cuento y no tengo ningún problema, ya a esta altura de mi vida, yo sabía trabajar en la actividad privada y estaba asesorando en la zona de los Cochamoyes, que es cercano a ustedes. Había un señor legislador que me contrata. Ese señor legislador se llamaba José Conte, había sido él intendente de Arcadia en 2 oportunidades. Cuando vamos a ver la finca por primera vez, me muestra 70 hectáreas plantadas, muy linda la finca, y no me muestra más. Posteriormente, me dice, ingeniero, tengo que mostrarle otras cosas. Había una picada, que entramos con la camioneta, en donde por la ley nacional está totalmente prohibido la tala. Ustedes saben que yo he visto que estaban todas las motosierras enormes, talando árboles cuyo tallo o cuyo tronco, su diámetro, tenían que tomarse 3 personas de la mano para rodear el tronco. Obviamente que eso exige que un profesional firme ese programa de desmonte. Le dije que de ninguna manera lo iba a firmar.
Él me dice que lo tenía que hacer ahora porque era legislador y tenía poder para hacer tal cosa. Obviamente que terminó ahí la relación laboral. Entonces, esto también contribuye, ustedes lo han sufrido, especialmente a la gente del sur, el tema de los deslaves, las inundaciones, todo ese desastre ecológico que han tenido tantísimas veces, pero la gente sabe qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Bueno, no sé, les reitero, este es un tema muy amplísimo, complejo, yo no he preparado nada, Belén me pidió que estuviera con ustedes, le cuento lo que se me ocurre en este momento, y quedo a disposición de ustedes si me quieren hacer alguna consulta, charla, no sé cuánto tiempo disponemos, pero creo que he tratado de manifestar una pequeña síntesis con respecto. Otra cosa, mire, se me está ocurriendo en este momento, el tema de los biocombustibles. Hemos estado en ascuas porque el gobierno de la nación no quería sancionar, no quería prorrogar la ley de los biocombustibles. Se sancionó, pero fíjense que a media. Acá hay una animosidad y eso es totalmente manifiesto. Ustedes saben que nosotros tenemos dos tipos de combustible, uno son las naftas y otro es el gasoil. Cuando las naftas nosotros lo obtenemos con el alcohol etílico proveniente de la caña de azúcar. Y el gasoil, eso por un proceso de transesterificación, el aceite que obtenemos de la soja, lo mezclamos y se transforma en lo que se conoce como el biodiesel. Eso lo archivaron, significa que biodiesel no vamos a usar más. Vamos a seguir usando diésel proveniente de los combustibles fósiles del petróleo y vamos a seguir contaminando. ¿Alguien me puede explicar la razón de eso? No. Esos son intereses que responden directamente a las multinacionales petroleras. Entonces nosotros nos matamos pensando que sí, que la botellita, pero cuando nosotros tenemos que buscar estrategias o políticas públicas que sean claras al respecto, no lo tenemos. Bueno, eso les quería decir, ¿ah? Luciano, había uno de los chicos que preguntaba qué se puede hacer, a dónde se puede derivar la basura, por ejemplo, que proviene del uso de barbijos. ¿Tendrá algún destino? Yo sé que esos son residuos, no, esos son residuos patógenos, patológicos, y eso tiene que ir a incinerarse. Bien, gracias. Sí. Seguimos contaminando igual, porque incinerarse... Sí, seguro que sí. Bueno, es que, Belén, volvemos a lo mismo. En la medida que estemos viviendo en la Tierra, vamos a estar contaminando. Tratemos de hacer lo menos posible. Es así. Bien, muchísimas gracias, Luciano. Bueno, yo les agradezco por su tiempo. Me han encantado, he escuchado un montón de proyectos, ese de la esponja, esa la lufa cilíndrica, eso es algo muy, muy importante, ¿no? Es muy importante, y yo conozco, ahora transitoriamente estoy en Salta, yo soy de San Miguel de Tucumán, y conozco lugares donde se está comercializando, y es mejor que cualquiera de las esponjas que estamos usando, a un bajo, eso debe ser uno de los cultivos más económico para realizarlo. Tiro la semilla y crece, pero sin control, y es cosechar y vender. Esas son cosas que tenemos que estar haciendo. Si yo les puedo, si ustedes interpretan a través de Belén el tema de la huerta, he trabajado muchos años con el tema de la huerta, bueno, creo tener un poco algo de experiencia. Si yo les puedo servir en algún proyecto, cuenten conmigo y quedo a su absoluta disposición, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, chao, buenas noches. Una preguntita, ingeniero. Ahí. Sí, yo lo escucho, perdón. Sí, ¿qué diferencia hay entre el dióxido de carbono derivado del petróleo con el dióxido de carbono de los biocombustibles? Perfecto, yo te explico. Mira, esa pregunta siempre le hago a los alumnos yo, ¿no? Pero ahora me lo transforma. No, yo siempre hago un ejemplo. Vos tenés dos autos, ¿sí? A uno le estoy cargando nafta, que es
La nafta es un derivado del petróleo, ¿de acuerdo, no es cierto? Y por otro lado, por ejemplo, supongamos que estamos en el Brasil, porque el Brasil tiene un parque automotor que funciona exclusivamente con nafta. Me venís siguiendo de ahí, tocayo te voy a decir, porque yo me llamo Luciano Ernesto también. ¿Me venís siguiendo, Ernesto? Sí. El ejemplo que les pongo es, yo hago arrancar ambos motores y por el caño de escape salen en ambos dióxido de carbono. Entonces todos me dirán, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ahí está. Yo tengo el combustible fósil, que es el petróleo, que eso ya lo tengo en el depósito, en los subsuelos, hace miles de millones de años. Ese dióxido de carbono está incrementando su concentración, me afecta la capa de ozono con todo el desequilibrio ambiental. Vamos a los biocombustibles. Si yo estoy poniendo alcohol, ¿de dónde estoy sacando ese alcohol? Ese alcohol lo estoy sacando de la caña de azúcar. ¿Me venís siguiendo, Ernesto? Esta caña de azúcar, para que crezca, tiene que realizar un proceso que se llama la fotosíntesis. Entonces, ¿qué hace la fotosíntesis? Toma el dióxido de carbono atmosférico, baja los niveles de dióxido, crece la planta y después vuelve. Significa que en el proceso, no es que yo estoy bajando los niveles de dióxido de carbono con el biocombustible. Lo que sí estoy haciendo es no incrementarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo, como consecuencia de la combustión, lo estoy eliminando, posteriormente lo estoy tomando en el proceso de la fotosíntesis. En un Entonces, combustible fósil. los dióxidos de carbono son distintos, digamos. No, son iguales. No hay distintos tipos de dióxido de carbono. Es uno solo. Entonces, Solo pero que, el dióxido de carbono derivado del petróleo, sí. ¿no lo pueden tomar las plantas? Sí, sí lo pueden tomar, pero escúchame, vos no estás haciendo cultivos para bajar los niveles de dióxido de carbono. Si vos para que obtengas alcohol, que eso va a ser un biocombustible, vos tenés que cultivar la caña de azúcar. Y la caña de azúcar va a ser la responsable de bajarte la concentración de dióxido de carbono. Cuando vos usás un combustible fósil, no estás sembrando nada, no estás plantando nada, no estás haciendo fotosíntesis, por lo tanto los niveles se incrementan. ¿Ahí te queda más claro? Ahora sí. Bueno, me alegro entonces. Gracias. No, por favor. Profesor, la última. Ay, yo profesor, no, yo no sé, a ver, soy ingeniero, no soy profesor. A ver. Quiero saber qué automóvil carga etanol o ese combustible que usted nos está diciendo. No, a ver, esto, si vos tenés algún vehículo, cuando vos estás yendo ahora a la estación de servicio, vos estás pidiendo nafta y eso viene con un corte. Significa, a ver, no es que seamos millonarios, pero suponte, para que hablemos en números redondos, suponte que vos cargas 100 litros, tenés que tener mucha plata para cargar 100 litros, significa que van 85 litros de nafta y 15 litros de alcohol. ¿Me explico? Ya viene la mezcla preparada. Yo les decía recién, a modo de que sea más entendible, por ejemplo, Brasil, ellos tienen un parque automotor que funciona exclusivamente con alcohol. No le ponen petróleo, no va con nafta. Esos son el tema. Y cada vez, por ejemplo, Tucumán, que antes tenía 3 columnas destiladoras para obtener el alcohol anhidro, que es el que se mezcla con la nafta, se hicieron fuertes inversiones y ya tenemos prácticamente 6 columnas. ¿Qué es lo que se pide? ¿Qué pide el sector? El sector pide que se incremente el corte. Significa que en lugar de tener un 15%, pasemos a un 20%. Pero el problema que tenemos, los lobbies de las petroleras no dejan. Entonces, ahí tenemos que estar debatiéndonos porque ya está demostrado, por ejemplo, que con el tema del gasoil, el biodiesel no funciona más.
¿Te quedó claro, Elizabeth? Sí, gracias. Gracias. Muy Pero bien. ahí Y ahí, entramos en un gran problema, que la producción de alcohol incrementa los residuos de esa producción también. O sea, sí, todo señor. tiene algo que A ver, trabaja espera, en contra. eso sí. No, bueno, eso es la definición que yo le estoy diciendo. Siempre vamos a estar haciendo. Cuando vos te referís a eso, y estoy totalmente de acuerdo, pero no nos salgamos del eje. Cuando vos estás produciendo bioetanol, nosotros hasta hace 15 años, suponte vos, éramos grandes productores de vinaza. La vinaza es un gran contaminante, tiene una DBO, una demanda bioquímica de oxígeno elevadísima. La provincia aún está pagando juicios millonarios a la provincia de Santiago del Estero por la mortandad de peces que tenemos en el frontal de Riondo. Y eso se debía fundamentalmente a una falta de inversión por falta de tecnología. Nosotros, para destilar 1 litro de alcohol, producíamos 14 litros de vinaza. Brasil, para destilar 1 litro de alcohol, produce 1 litro de vinaza. Eso es capital tecnología. Hoy por hoy mejoró muchísimo la situación, muchísimo. Con decirte que al tener mucho menos volumen de vinaza, nosotros eso lo podemos estar formulando como fertilizantes, y vamos mejorando. Es lógico que es cierto lo que vos me estás diciendo, pero también es cierto que hemos mejorado de manera sustancial. y ahí lo último, bueno, ahí está Rosa Espejo, para cerrar ya, que ya no estaba excediendo. Bueno, Adelante, Rosa. bueno, buenas noches para todos. Yo lo que quiero como hacer un resumen, una síntesis desde los dos puntos de vista, desde la tecnología y desde que somos católicos, apostólicos romanos, desde la fe. Es decir, nosotros frente a todo este monstruo de tecnología y los grandes capitales somos como David, los otros son Goliat. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Más allá de todos los proyectos que podamos hacer, rezar. Es decir, tener la convicción y rezar, pero desde la conciencia y con todo nuestro ser. Y luego formar conciencia en el otro. Por ejemplo, en el tema de las esponjas, es un granito de arena que vamos a contribuir, pero formar conciencia, como decía Belén, cuál es el futuro, el destino final. Primero formar conciencia en el uso, y bueno, en el caso de los chicos de la parroquia, que cada uno le damos 2, 3 semillas que lo trabajen en su hogar, y bueno, y así vamos ejerciendo efecto levadura, que eso vaya fermentando, no será dentro de 1, 2, 5, pero bueno, otras generaciones vendrán ya con otro pensamiento. Yo, como decía el ingeniero también, a mí me ha gustado todo lo que es el trabajo de agricultura, todo. Bueno, y en la medida que uno lo ha podido hacer, porque nuestras raíces, como decía otra compañera, la abuela le enseñó a la hija, bueno, y ahora la hija a la nieta, bueno, se va transmitiendo. Ahora, ¿qué pasa? Y nosotros nos entusiasmamos con la tecnología, ¿y qué le damos a las nuevas generaciones? Tecnología. Y este celular, no, otro más nuevo, y esto, y el videojuego, y bueno, recuperemos las raíces, recuperemos lo básico, porque si no, ¿cuándo vamos a revertir esto? Muy difícil. Entonces, bueno, después no nos quejemos. Esto ya lo vio, lo advirtió San Francisco. ¿Y cuántos años han pasado en San Francisco? Y ahora lo reactiva el Papa Francisco. ¿Y nosotros qué hacemos? Y bueno, para mí es volver a la conciencia de lo que soy. ¿Qué soy? Bautizado, tengo al Señor como creador de toda la creación, y bueno, ese es mi compromiso personal, y eso transmitírselo a las nuevas generaciones, porque si no es de nunca acabar. ¿Y quién son los perjudicados? Todos. Nada más, gracias. Eso, Rosa, seamos David, así es, seamos David. Sí. Esa es la invitación. Como David les pido que hagamos el trabajito, se animen. Yo les voy a mandar un esbozo cortito, ¿sí? Y gracias por sumarse y gracias por decir que sí y animarse a participar y hacer, que eso no es poco, ¿sí? Bueno, Jero, creo que estamos pasados de horario. Sí, ya estamos pasados.
Pero bueno, muchísimas gracias a todos por participar esta noche. Muchas gracias a todos. Que tengan un bendecido fin de semana. Abríguense. Muchas gracias. Chao, profesora. Chao, Jerónimo. Muy Profesora. bien, muy bien. Un placer, chicos. Gracias. 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 Profesora, un placer.